Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de tips para empresarios hacia el precierre del ejercicio en materia de reparto de ganancias y dividendos. Bienvenidos. Pues buenos días a todos, gracias a la asociación y nuevamente tenemos el tercer tema de nuestro llamado coloquio referente a recomendaciones y tips para el cierre del ejercicio, un precierre del ejercicio. Y vamos a tratar un tema que pocos compañeros que nos dedicamos a la materia analizamos y normalmente lo colocamos o en ingresos o en egresos, depende de la acción, si hago aportaciones de capital o los reduzco o le pago a mis socios. Es un tema muy interesante, vamos a platicar ahorita poco a poco de él y vamos a encontrarnos que va a ser súper importante este tema porque los escenarios de fiscalización para el 24, aunque no hay una reforma como tal, pero sí hay indicios en las propuestas en las propuestas de ley de ingresos, de presupuesto de egresos, de modificaciones en algunos temas por parte de la autoridad, están orientados hacia apretar la fiscalización en 2024. Y solamente les doy un dato. Hoy, el día de ayer por la tarde y hoy por la mañana nos encontramos con la propuesta de cambio de procurador fiscal y en un perfil un poco más especializado en el tema de la fiscalización, con experiencia en la materia jurisdiccional, en el Poder Judicial, en la propia Secretaría de Hacienda, y que ha estado en la propia Procuraduría Fiscal con muchas tablas en la materia. Entonces, nos vamos a enfrentar a un escenario un poquito más, eh, más profesional para este tipo de actividades. Adelante, por favor. Poco a poco van a ir integrándose compañeros a este tema. Yo siempre les digo a los clientes, a los contadores, a los amigos, este tema como que lo dejamos de lado siempre y en el momento, nosotros tenemos ahí un seguimiento como que histórico del tipo de auditorías que hemos atendido, sobre todo a personas físicas, eh, que aquí viene el mayor número de créditos. Y cuando nos revisan a las personas morales, que la persona moral tiene derecho a retribuir a sus accionistas, lo hacen de una forma equivocada. Entonces vamos a ir concentrando nuestro tema en ese tema. Entonces, acuérdense que estamos fundamentados en el 197 del código y tampoco es un esquema reportable ni tampoco es 199. Y nuestras opiniones se apegan a las disposiciones legales que contienen la norma aunque nuestro criterio puede ser diferente a la autoridad, está pegado a la misma normatividad. Como saben, amigos, pueden descargar el material de nuestra práctica aquí en el chat, aquí ya lo tenemos ahorita en el chat, o solicitarlo a la Asociación de Empresarios o mandar un mensajito a nuestras redes, al WhatsApp, a Telegram, a todas nuestras redes y con mucho gusto se los devolvemos. Y al final, pues vamos a regalar dos diagnósticos sobre pago a nuestros accionistas, a nuestros CEOs, a nuestros miembros del Consejo de Administración. Te iremos platicando eso. Hoy me acompaña la contadora Michi Sayuri Melo Flores, que hemos estado atendiendo muchísimos asuntos de estos con los clientes, y el contador Raúl Dávila, que da una plática especial siempre sobre este tema de cómo retribuir a los socios y la experiencia de qué hacemos cuando ya nos está revisando la autoridad y encontramos que tenemos a muchas empresas que llegan al despacho y los checamos y la situación es que me determinan un crédito, pues sí, te determinan un crédito porque ni respetaste las reglas de contabilidad a las que tenemos que estar atentos, sobre todo al reglamento, ni tampoco documentamos legalmente. Entonces es un tema eminentemente fiscal que tiene que ver con ambas materias, con lo contable y con lo legal. Adelante, por favor. Bueno, y también hoy tenemos a nuestro amigo, a Juan Carlos Barreiro, un especialista en este tema y en muchos temas. Juan Carlos es un experto en muchos temas, muchos de ustedes lo conocen y goza de una amplia reputación en estos temas fiscales. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Adelante, por favor. Bueno, saben, dentro de una semana seguimos con los temas. Tenemos reciclo, han estado llegando preguntas que oye, yo tengo este problema en reciclo, soy persona moral,
yo soy persona física, me están regresando al régimen general, o soy persona moral y me están regresando al régimen general, ¿qué hacemos? Y ahorita hubo una tormenta, hay muchísimos casos en que la autoridad se dio cuenta de que no era muy benéfico para la autoridad que las personas físicas estuvieran en el reciclo, les convenía llevarlos a otros sistemas. Y en personas morales, pues también las personas morales están llegando a los topes de, este, de ingreso y están rebasando los 35 millones en muchos casos, o fueron llevadas a reciclo y no cumplían los requisitos para formar parte de ese régimen. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a platicar primero del marco general, ¿no? Entonces, aquí le voy a hacer yo un pequeño preámbulo para que Raúl comience a platicar conmigo y, y vamos a platicar en esta plática que el objetivo de nuestra plática es tener un marco general para el precierre del ejercicio y que recordemos algunas recomendaciones para que no vayamos a esperarnos al 30 de diciembre en el que tengamos que empezar a hacer documentos, hacer traspasos entre cuentas, que no tengamos que estar formulando documentos que no tenemos en ese momento, que ya no se encuentra la persona que nos pagó. Y acuérdense que es uno de los temas más complicados de la autoridad, porque en los últimos 5 años la autoridad ha estado revisando personas que les pagaron por asimilados a salarios, personas que les pagaron a través de CUCA, CUFIN, y la empresa que les pagaba no estaba bien soportada o simplemente no hicieron la documentación. Y tenemos muchos casos en el que hay muchísimas figuras y que a la hora que revisamos la contabilidad no tenemos nada, ¿no? No tenemos soportes de sueldos, la persona no cumplió los elementos, asimilados a salarios, y la persona era subordinada, llega la autoridad y le entrevista y le dice, oiga, ¿y qué horario tenía usted, no? Y ellos dicen, no, pues yo entraba de 9 a 6, de 9 a 7. Oiga, ¿y checaba? No, sí checaba, ¿no? Oiga, ¿y qué hacía? No, pues yo tenía un jefe que me daba tarea. Y el asimilado, pues es todo lo contrario, ¿no? Es un personal que no está subordinado, es un personal que no tiene un horario, es un personal que tiene trabaja con instrumentos. Y la palabra, muy bien lo dice la autoridad, asimilado, ¿no? No es salario, son asimilados. Y luego también ahí, Raúl, nos encontramos con cuestiones bien complicadas, ¿no? Hay contratos, la verdad que cuando yo llego a las empresas a dar la asesoría o como dice un cliente, a dar los primeros auxilios, nos encontramos con el contrato de asimilados a salarios y la autoridad pues se jacta, la autoridad dice, aquí ya encontramos el error, ¿no? Pues no hay contratos de asimilados a salarios. Hay contratos de servicios profesionales, hay contratos de servicios, de un servicio especializado, y lo que existe como asimilados a salarios es una figura fiscal para pagarle a la persona, ¿sí? Luego también, Raúl, nos encontramos que nuestros socios, nuestros accionistas pagan cantidades enormes de recursos, les dijeron algo por comisiones mercantiles y lo hacen por comisiones mercantiles, pero no documentan, ¿no, Raúl? No documentan, hay que estar atentos en esos detalles y nos encontramos con situaciones bien complicadas, ¿no? Entonces, y luego problemas de asistencia técnica, ¿no, Raúl? Tienes que traer a un especialista a reparar una máquina y aquí ya entraron 50 técnicos y no lo pudieron hacer, llega alguien de asistencia técnica y llega y le mueve un cablecito y dice, y les cobra una cantidad enorme, bueno, pues porque él es el experto en el tema, ¿no? Y luego hay que documentar eso porque luego la autoridad te dice, bueno, pues, ¿cómo hiciste eso? Independientemente de que ahorita Raúl les platique la mecánica, de la mecánica fiscal, yo estoy poniendo énfasis en la parte documental. También a nuestros administradores y consejeros no les pagamos cuando es un horario, es el consejo de administración, es la toma de decisiones más importantes de la empresa, y hay consejo de administración, y hay consejo comercial, y hay consejo de producción, y debe haber diferentes consejos en las empresas.
y no aprovechan el panorama que se genera ahí, ¿no? Y luego otro problema, ¿no, Raúl? Vamos a platicar ahorita, ya Raúl va a ir, voy a estar poniendo un énfasis, y llegamos y tenemos empresas con montones de préstamos, y no pagan intereses, no hay un CFDI, y la autoridad le dice, pues dividendos fictos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no cuidaron esos detalles. Tenemos un cliente ahorita que yo creo que la empresa es muy fuerte para hacer los préstamos, pero ahorita en la auditoría la autoridad le encontró 80 millones de pesos de préstamos. Entonces yo digo, pues ¿de qué vive la empresa, no? Y nunca pagó intereses, nunca todo. Y está muy molesto porque la autoridad le está haciendo una presuntiva de ingresos por el lado que lo revisó a él, porque dice la autoridad, pues aquí yo no tengo forma de que me hayas demostrado. Y a la empresa la revisó al mismo tiempo en simetría y le determina eh, gastos que no están soportados y le dice la autoridad, pues estos son dividendos fictos. ¿Cómo que decir? Pues me debes tanto, 30 masiva y le hace una cuentota ahí y estamos en la situación. Y luego tenemos otras cosas, ¿no, Raúl? Tenemos clientes que hacen arrendamiento de inmuebles y de propiedades, no están dados de alta, en las obligaciones no están dados, pero le están pague. Pero además, amigos, tenemos otro problema. En el caso, en el caso de arrendamiento, acuérdense que es una actividad vulnerable y no están dados de alta en actividades vulnerables. Y las multotas son más grandes que lo que le pagaste a la persona, ¿sí? Y luego ya tenemos hacia adentro de la estructura de la empresa, ¿no, Raúl? Dividendos, cuenta de utilidad fiscal neta, reducciones de capital, enajenación de acciones. Tenemos un cliente que me dice, oye, es que ya no tenemos capital, pues sí, nada más que ahí hay un problema de capital suscrito y capital pagado, ¿no? Y ya descapitalizaron a la empresa, llega la autoridad, llega una revisión de estas que están llegando de los bancos y la empresa no tiene capital. Y la empresa no tiene capital, pero además de que no tiene capital, está ese dato nada más en el área contable. En el área jurídica, en un acta de asamblea, nunca hubo una asamblea, Raúl, una asamblea ordinaria o extraordinaria, ya les platicaremos cuál es la diferencia entre ambas. Y resulta que en esas asambleas descapitalizaron a la empresa y el banco le dice, oye, ¿y con qué me soporto yo, no? ¿Sí? O enajenan las acciones, Raúl, y no levantan el acta o no las llevan al protocolizante notario, y llegan las auditorías, amigos, y le estuvieron pagando a estos amigos, y resulta que al final del tema, la enajenación de acciones pasó muchísimo tiempo para que bajaran a los accionistas que se fueron hace mucho tiempo del cuerpo de la empresa. Y llega una auditoría y los hacen obligados solidarios. Y ahí es un tema ya platicaremos de obligados solidarios, ¿no? Y luego les decimos, hoy que invertí en la empresa, me pagaron, y la autoridad dice, pues sí, pero nada más que me hicieron puros depósitos, tengo discrepancia fiscal, tengo presuntiva de ingresos. Y este tema que nuestros amigos que nos acompañan no observan con la debida limpieza, con la debida capacidad, es la que más genera créditos fiscales a la autoridad fiscal. Pero además, que es bivalente, ¿no? Le pega al socio en forma directa como le pega a la empresa. Y luego nos ha tocado muchos casos en que los auditan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, voy a darle entrada a Raúl y voy a darle entrada a Raúl para que nos vayas platicando, Raúl, desde esa perspectiva, Raúl, ¿cuáles son las figuras que tenemos que tener en la contabilidad? Y vamos a ir invitando poco a poco a Juan Carlos para que nos vaya dando comentarios, Raúl, cuando tú lo consideres, a ver qué opina Juan Carlos de cada tema, cómo lo ha visto él en la vida real, porque Juan Carlos lo ve todos los días esto, ¿no, Raúl? Y damos de bienvenida también a Juan Carlos. Y Raúl, pues te paso, ahora sí te paso los micrófonos para que tú comiences a platicar cada caso en especial y me digan, mira, aquí nos falta esto, ¿sí? Y entonces te paso el micrófono si tú ubicas en qué página quieres que te coloquen, ¿no? Ok.
Bueno, antes que nada, buenos días. Bueno, el curso habla principalmente de lo que es CUFIN y lo que es los dividendos distribuidos. Pero ¿por qué empezar hablando de las alternativas que tienen otra vez los socios para obtener ingresos que no caigan en estos supuestos? Porque normalmente el socio nada más recibe ingresos por parte de las utilidades de la cuenta CUFIN o por dividendos distribuidos, cuando en realidad hace otros trabajos para la empresa por los cuales se puede ver retribuido, como lo son los sueldos y salarios, que bueno, este curso ustedes nos han acompañado en un curso similar durante el año. De esta forma lo voy a ir tocando como por puntos muy específicos. ¿Un socio puede ser trabajador de su propia empresa? Sí, sí puede ser, siempre que de alguna manera se encuentre subordinado. ¿Cómo se puede encontrar subordinado? Es sencillo, si existe una mesa directiva arriba, que es un poder superior, que es la que toma de decisiones, y de acuerdo a la mesa directiva, él no se encuentra en la cima principal de toma de decisiones, puede ser subordinado. ¿Por qué? Porque puede ser adepto a recibir seguridad social. La ley del trabajo te dice por qué se puede recibir sueldos y salarios. Adelante, por favor. Por ejemplo, dentro del Código Civil, en el 2670 y en el 2688 encontramos esos puntos donde te dice que el socio puede ser también empleado. Veamos el punto 4 donde te menciona, pero si un accionista o socio llega a desempeñar un puesto de trabajo dentro de la estructura orgánica de la compañía o sociedad y recibe un salario por ello, adquiere la calidad de trabajador. O sea que sí se puede, y esto lo podemos ver en el artículo 12, fracción primera de la ley del Seguro Social. Pero también muchos socios nos comentan, nos dicen, bueno, es que también no nos conviene a nosotros estar, ¿cómo se llama? No nos conviene estar dados de alta como trabajadores. A veces no nos interesa recibir, la seguridad social. ¿Por qué? Porque, bueno, también es válido. Mucha gente no confía en la seguridad social y no lo ven como beneficio. Pero esta alternativa es interesante porque es un ingreso fijo de capital, bueno, de dinero para el socio paulatinamente. Pueden recibir la misma cantidad mes con mes, tienen esa seguridad. A lo mejor no ven como beneficio el seguro social, pero es un dinero seguro que pueden estar recibiendo por parte de la empresa por algún servicio que sí le estén prestando. Más adelante también les voy a mencionar cómo se puede combinar esta con otra alternativa donde verdaderamente se vuelve benéfico. Adelante. Bueno, aquí les damos más puntos de vista sobre cómo el socio sí se puede dar de alta dentro de la empresa y puede recibir IMSS, que esa es una de las mayores preocupaciones de los socios. Dice, bueno, sí puedo, porque yo tengo entendido que si soy el dueño de la empresa no puedo estar dado de alta. No, sí se puede, pero a lo mejor hay que hacer algunos movimientos dentro de la parte, de las mesas directivas dentro de la empresa, dentro del acta social. Adelante. Aquí les dejamos información por ustedes quieren saber más del tema. Adelante. Y bueno, aquí está un esquema muy básico donde ustedes pueden ver básicamente cómo está conformado el sueldo, cuáles son sus límites para su obtención. Si un socio quiere participar dentro de la parte colaboradora dentro de la empresa, obviamente debe de estar todo dentro del marco en el análisis del puesto que él esté formando parte. ¿Qué quiere decir? Que debe tener un puesto competitivo y un salario competitivo igual a los compañeros con los que esté compartiendo. Obviamente le tendrá que timbrar su recibo de nómina y se le deberá pagar igual que cualquier otro colaborador. Debe existir una relación laboral formal, quiere decir, debe existir un contrato para que podamos especificar efectivamente la subordinación. Para algunos socios, como les comentaba, ven beneficioso o no ven beneficioso el seguro social, tienen lo del crédito IMSS y además pues tienen otras prestaciones de ley que si la empresa da prestaciones a los trabajadores, ellos también pueden ser beneficiados, como puede ser el monedero electrónico o cualquier otro beneficio que la empresa personalmente les esté dando. Todo esto, aquí les dejamos lo que es el fundamento jurídico, donde ustedes pueden ir checando cada uno de los puntos para que tengan esa seguridad, en esa parte de cómo se pueden sustentar, de que un socio puede ser parte de la parte colaborativa de su misma empresa. Adelante. Y bueno, aquí damos un ejemplo. Si estuviera recibiendo un salario de 30,000 pesos, él estaría recibiendo neto aproximadamente unos 20,454,69 si estuviéramos tomando de referencia que su grado de riesgo es el bajo. Si nos vamos a un grado alto, obviamente se disminuye la cantidad que se recibe. Adelante. Exacto, Raúl. Y bueno, qué bueno que toca ese tema,
y nos encontramos y vamos a invitar a Juan Carlos, Raúl, porque es un tema, Juan Carlos, ¿no? Cuando llegamos a las empresas, nuestros accionistas, hay accionistas muy fuertes, muy sólidos, y hay accionistas que no, que están en proceso de crecimiento, que están en proceso de desarrollo, y sin embargo, como dice Raúl, dejan de lado la seguridad social, piensan que no la van a ocupar. Nosotros tuvimos un cliente con un problema muy serio que destruyó la empresa en un choque, destruyó la empresa en un percance en carretera en a México Cuernavaca y técnicamente perdió todo, ¿no? Y los socios compañeros, Juan Carlos, cuando llega la esposa, pues la dejan fuera de la empresa y lo único que tenía era el seguro social, ¿no, Raúl? Y le hicieron perder las cuentas bancarias, Juan Carlos, Raúl, todo le hicieron un desorden. Tuvimos que llevar esto a la materia penal, ¿no? Independientemente de llevarlo a la materia fiscal, ¿no? Tú platícanos, Juan Carlos, ¿qué has visto? ¿Qué les recomiendas a nuestros amigos ahorita que estamos cerrando? Decirles, a ver, mira, pues aguas, hay que tener esto, es lo que yo veo en la práctica, y yo veo y encuentro las contabilidades. Bienvenido, Juan Carlos, y bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes compartiendo. Muchas gracias a la Asociación de Empresarios también, que me hayan permitido estar con ustedes. Mira, Raúl, de alguna manera, como tú bien lo dices, cada empresa, pues sí, tiene características muy particulares y se rigen sus cosas, pues de una manera muy distinta entre una y otra, ¿no? Y por eso creo que este listado de opciones que presentan como de conceptos en donde pueden retribuir los accionistas, pues sí, hay que elegirlos o hay que escogerlos de acuerdo muchas veces a lo que estamos tratando de cubrir. Yo lo quiero, pues no sé, ponerlo como ejemplo a veces como cuando nos exigen un perfil en la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, de alguna manera dicen, oye, ¿qué tipo de persona es a la que estoy queriendo darle crédito? Un poco conocerla, qué actividades tiene, cuáles son sus gustos. Bueno, a veces nos pasa lo mismo con las empresas. Debemos de saber exactamente cuál es el perfil de la empresa, el perfil del mismo, del accionista, de lo que necesita. Lo acaban de decir ustedes muy claros, hay muchas veces que el sueldo es una gran opción como para poderle retribuir de alguna manera por algún trabajo en específico que esté haciendo, necesidades a veces básicas de seguridad social, pues, que se cubren con el IMSS definitivamente, pero hay otras veces en que no, o que la misma autoridad, como bien lo mencionaba José Raúl también, pueden estar complicando o tenemos miedo de inscribirnos en el IMSS porque no sabemos exactamente si esta persona pues va a estar gastando dinero por tener un IMSS que al final no le va a servir ni para su pensión ni para nada, ¿no? Entonces, sí, en la parte del diseño hay que ir como que conociendo a veces los límites, a veces los alcances de cada una de estas figuras, ¿no? Para que no solamente cumplamos con las disposiciones fiscales que tienen que ver con cada uno de los apartados o cada uno de estos conceptos, sino que también le funcionen a la persona, que es lo que estamos de alguna manera también tratando de ayudar o de retribuir a los socios. Yo entiendo que en el perfil, en ese diseño del perfil, pues un sueldo y salario, como ustedes dicen, pues quiere cubrir algunas cosas básicas del trabajo y como bien decían ustedes, de esa dependencia o de ese remuneración, ¿no? Por el trabajo que están a veces ejecutando de alguna manera muy sencilla, pero que a veces no tiene que ver ya con el reparto de utilidades. Entonces, probablemente va a tener un límite o va a tener una cierta, un cierto tope, ¿no? La cantidad que queramos utilizar con este concepto. Y entonces en ese diseño del perfil, en ese diseño de las cosas, es como tenemos que ir pensando la figura de nuestro accionista, pues, como dice Raúl, hay muchas cosas que atender, no solamente es el tema de cumplir con las disposiciones de salarios, nos van a estar revisando pues, qué tipo de salario ejecuta y qué tanto es ese salario con respecto a las otras nóminas. O sea, tiene que tener un sentido y tiene que tener un orden de cómo establecen las cosas. A mí en la parte, como tú dices, de experiencia, sí me ha pasado mucho que hay ciertos salarios fijos y sobre todo para cubrir ciertos ingresos de algunos de los accionistas o miembros del consejo. Y también tengo casos en donde a veces simplemente son empresas chiquititas y pues no hay consejo de administración y son los representantes únicos
y los que son administradores únicos, pues me dicen, oye, yo no tengo acceso al IMSS, ¿no? Y entonces no me interesa tener por sueldos. Pero pues sí puede ser una opción independientemente de que no tenga IMSS. Una cosa es lo que yo voy a retribuir y otra cosa es que el IMSS me pueda o no dar los servicios básicos de seguridad social. Entonces, creo que aquí lo único que yo quería reforzar es que sí hay que conocer un poco, ¿no? Así como nosotros nos conocemos y queremos saber qué tipo de características por las cuales quiero ganar dinero, pues de alguna manera tenemos que conocer las necesidades y las cuestiones que tienen los socios para que les ayudemos a diseñar precisamente ese perfil o qué conceptos pudieran ser apropiados, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que cumplir, hay precios de transferencia, hay muchos otros temas, ¿no? Que hay que estar viendo. Entonces, en ese diseño de los conceptos del perfil es importante que sepamos entonces exactamente qué le estamos ayudando al accionista y cómo vamos a cumplir para efectos, como tú dices, Raúl, de la materialidad y de la ejecución correcta de las retenciones y si se causan intereses de los intereses o de los pagos, de manera que en el marco completo pues estemos cumpliendo con todo lo que puede implicar unos pagos, ¿no? Y precisamente a gente que está tan relacionada que el SAT pues nos va a voltear a ver con lupa cualquier pago que estemos haciendo al accionista, pues porque si nosotros no lo hacemos bien, pues de entrada lo que quieren ellos es que caigamos en un default, ¿no? Como le llaman, y de alguna manera caigamos en los dividendos fictos a los que te haces, podría ser nuestro peor castigo. Entonces, más nos vale sí darnos el tiempo para diseñar estos conceptos, ¿no? Ver hasta dónde podemos utilizarlos y de manera que cuidemos el que la autoridad no nos vaya haciendo o no nos vaya tachando, ¿no? Y nos vaya queriendo arrinconar en el tema de los dividendos fictos, que ese sería, pues, de alguna manera lo que queremos evitar con este tipo de pláticas. Adelante, José Raúl, perdón que tomé un poquito No, al contrario, Juan Carlos, y fíjate que eso que platicamos con Raúl y que lo platicas tú, fíjate que, y yo tengo como una experiencia personal así, de que, y por qué ubicamos el tema en esta manera. Porque fíjate que después, les platico así a grandes rasgos. Nuestro amigo sufre el accidente, nosotros le habíamos dicho, date de alta en el IMSS para que tengas, no, nosotros ganamos suficiente y hasta se va a verme, no, tú date de alta, ¿no? Y entonces, cuando ya pase el accidente, los socios de nuestro amigo, nuestro cliente, pues hacen unas travesuras ahí, Juan Carlos. Claro. Falsifican las firmas, entonces nos vamos al juicio de interdicción y lo ganamos afortunadamente, nos lo otorga el juez de lo familiar, pero para eso, Juan Carlos, pasan 2 años. Estos amigos saquean la empresa, y este amigo pues se queda sin dinero, Raúl, se queda sin dinero. Los gastos crecieron, Juan Carlos, brutalmente. Afortunadamente lo sacan del hospital, lo mandamos al otro hospital, a un hospital que está en Morelos, desde el IMSS, ahí lo atienden, esta persona pierde ahí todo. Para llevar a un juicio de interdicción, amigos, es que la persona perdió todas las capacidades y toma de decisiones y de voluntad, ¿sí? Entonces, pasa el juicio, viene falsificación de firma, viene una serie de cosas, y en ese momento viene el SAT, ¿no? Viene el SAT a auditar la empresa, Juan Carlos. Y resulta, Raúl, que pues sí estaban pagando seguridad social, sí se le estaba pagando el salario, pero los demás amigos les descubren, Juan Carlos, ahí dividendos fictos, ¿no? Exacto. Porque ya les habíamos dicho, oye, no, abusados, ¿no? Y no nos hacían caso, ¿no? Bueno, el chiste es que acaba todo esto, le dimos la vuelta a la situación, se procedió penalmente, se llegó a acuerdos para que le distribuyeran a él sus acciones a través de la esposa con el interdicción. Pero el asunto, Juan Carlos, es la segunda parte. No estaba documentado nada en la empresa. Entonces, Raúl, pues, se pagaban como estos, que por eso me atrevo a dar este ejemplo. Pero sí, la idea, Juan Carlos, es que nuestros amigos en este precierre del ejercicio comiencen a evaluar qué tenemos que tener registrado, porque nadie le hace caso al reglamento de la ley de impuestos sobre la renta ni al reglamento del código, ¿no? Aquí mis compañeros contadores que nos acompañan, nadie le hace caso al reglamento. Y ni tampoco a disposiciones adicionales por parte del SAC como del IMSS. Hacer un precierre del ejercicio implica conocer la norma fiscal y la norma de seguridad social, más ley, código de comercio, ley general social de mercantiles,
Código Civil, como hace referencia a Raúl. Entonces, amigos, trabajen, amigos contadores, con su equipo jurídico. Amigos abogados, trabajen con su equipo contable, porque el 2024 va a ser un área muy importante para el SAT para generar ingresos. Y bueno, oye Raúl, y entonces ahora platícanos, Raúl, de otra figura que es la de asimilados a salarios, altamente satanizada, Juan Carlos, por el SAT ahorita, ¿no? Porque Correcto. efectivamente empresas le pagan al socio, ellas hacen la retención y nunca le enteran, ¿no? La persona confió en ellos y no le dieron el respaldo, ¿no? Y a ver, platicando, Raúl, ¿qué tienen que considerar nuestros amigos para cerrar el ejercicio, para el precierre en respecto a asimilados? Bueno, lo que está pasando mucho con asimilados y por donde la autoridad se está agarrando es que se trata de materializar asimilados a salarios de la misma manera como si se tratara de actividad profesional, si estuviéramos hablando de honorarios, y hay que recordar que no son honorarios. Por lo tanto, no se están fijando tanto en el contrato, están fijando más en qué es lo que está realizando la persona que está prestando asimilados a salarios, que pueden prestar servicios similares, y que hay que recordar que ellos se encuentran en un esquema que se asimila a salarios, por lo tanto, en cuestión de pagos provisionales, ellos no los tienen, ellos se siguen yendo hasta la anual en el caso de que lo tuvieran. Pero, ¿qué es lo que están buscando aquí sustentar, no? Por ejemplo, ¿qué pudiéramos meter dentro de un asimilados a salarios sin meter consejos de administración, que eso lo metemos en otra bolsa, aunque se asimilen a salarios? Puede ser que a lo mejor contratas a alguien que esté haciéndote alguna mejora de software en específico y a lo mejor se va a tardar 15, 18 días y como esta persona no está dada de alta en sus actividades como actividad profesional, pues lo metes como asimilados a salarios y por eso lo puedes asimilar por ese lado y él ya en su declaración anual ya verá lo que hace en esta parte. Pero al tratar de darle sustento, hacen un contrato, hacen la misma materialidad que es en servicios profesionales y la autoridad lo termina observando y dice, no, a ver, espérate, yo lo que estoy viendo aquí es que es una actividad profesional, por aquí también iba, cuando no iba por ahí. Entonces digo, es muy importante estar observando qué es lo que estamos materializando en cuestión de asimilados, qué servicios estamos metiendo ahí, que no sea que se pase, que se pague cada mes a algún socio o a alguna persona por medio de asimilados a salarios, y entonces la autoridad también va a decir, oye, a ver, espérate, esto no se trata de un asimilado a salario, se trata de sueldo. Entonces, aquí ya debe haber un contrato, aquí ya debería de haber otra situación y no solamente van a venir a verificar si se tenía que pagar ese asimilado a salario por parte de sueldos y salarios, sino también va a llegar autoridades en cuestión de IMSS, en cuestión de Infonavit, de, oye, este no era un asimilado a salario, tú también me debes contribuciones por acá. Por eso es importante cómo señalizamos dentro del CFDI y cómo sustentamos cuál es el servicio que nos estén prestando en asimilados a salarios. Adelante, por favor, Dulce. Y hay nada más una contribución, Juan Carlos y Raúl, que ya Juan Carlos y yo hemos vivido estas cosas. Si te llega a revisar Finanzas Estado de México, te va a decir que le debes el impuesto sobre nómina, Además, porque Estado de México dice, para mí todos son percepciones, ¿no? Y dice, y no distingue. Ya le tenemos que pelear en los tribunales, en la parte de recurso, en el tribunal fiscal, por tratarse de un impuesto federal, ¿no? Pero el hecho, Raúl, es que ahí el elemento fundamental es que ni había contrato, ni estaba registrado en contabilidad, ni tampoco el servicio que nos prestó el amigo por asimilados tenía un sustento de materialidad y razón de negocio. ¿Tú tienes algún comentario, Juan Carlos, respecto a este tema de todos los días? sí, fíjate que algo que comentó José Raúl me gustaría como darle un poquito más de énfasis. Como bien dicen, a veces se malinterpreta los asimilados a salarios, pero sí hay que ser muy cuidadosos. Lo que en la práctica a mí me ha pasado, como bien decían, ¿no? Es que acuérdense que un asimilado a salario, lo que nos está tratando de ayudar es una forma de pago para realizar la retención, ¿no? Pero no necesariamente esto lo tenemos que confundir con otros esquemas. ¿A qué se refería José Raúl hace rato cuando nos decía que no podemos ser tan periódicos en el pago, ¿no? O sea, aquí acuérdense que para generar una relación laboral, si se le está pagando
de manera periódica y entendamos periódico como una vez al mes, ¿no? Pues entonces el SAT, en el momento que dice, oye, a esta persona le estás pagando todos los meses, llevas más de seis meses pagándole, y dicen, oye, y resulta que de esta persona más del 50% del salario que percibe o del dinero que percibe en su declaración anual, pues resulta que viene de ti, patrón. Pues oye, perdóname, este cuate está subordinado a ti. Y nosotros no queremos caer en ese patrón porque efectivamente entonces estamos usando mal la figura y correspondería más a un salario. Y eso es precisamente a lo que nos estamos refiriendo cuando nos estarían reclasificando, independientemente de que además el IMSS pues, está pendiente de que si la reclasificación también nos va a cobrar, y también está pendiente la tesorería, porque además de que específicamente sí, como comenta Raúl, nos están pidiendo que paguemos, y sobre todo en el Estado de México, sobre los asimilados a salario, también está buscando otro tipo de situaciones donde, aunque estemos disque cobijados por el asignado salario, si nosotros no cumplimos con este tema en que no sean, ahora sí que con una relación patronal, pues para seguirnos cobrando. Entonces, sí pónganle mucha atención a los periodos en donde ustedes están efectuando este tipo de pagos. No pueden ser periódicos, tendrían que tener pagos, vamos a llamarlo así, esporádicos, ¿no? Que no sean un mes tras otro, y que nunca el dinero que reciban por este concepto sea mayor al 50% que puede tener a nivel anual esta persona, porque entonces va a considerar una relación patronal. Era mi comentario, Raúl. Exactamente, Juan Carlos. Y fíjate que originalmente esta figura se creó para el sector público, no para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados, buscando alguna figura que les permita tener más agilidad, pero ellos han descuidado la parte de la subordinación, ¿no? Y como tú bien decías, la parte de la subordinación es terrible, ¿no? Pero bueno, y es parte, Juan Carlos, es parte de que lo vemos todos los días, ¿no, Raúl? Y entonces, ubicando nuestro esquema, pues hay que registrar contablemente, hay que cumplir las disposiciones del reglamento, hay que cumplir disposiciones de materialidad, hay que cumplir disposiciones de razón de negocio, y sobre todo, que cuidemos el aspecto laboral, porque ahora con REPSE, pues nos vamos a encontrar muchas cosas. Ya están llegando las auditorías REPSE, ya nos publicó el SAT hace unos días que hay disposiciones que señalan que las multas iban ya sobre, no me acuerdo cuántos millones ya iban las multas REPSE, ¿no? Y la cancelación de las autorizaciones, ¿no? Y ahorita vamos a platicar a nuestra amiga que nos acompaña, que si le puedes pagar asimilados a un socio. Es que el asunto ahí de la figura, Grace, es que hay que tener cuidado cómo lo tienes dado de alta. Si es consejo de administración, administrador único aspectos. o representante legal, ¿no, Raúl? ¿Quieres comentar algo? Mira, estamos preparando un curso especial, de hecho, solamente para honorarios del Consejo de Administración, o en este caso, administrador único. Ahorita nos pregunta, ¿es posible, bueno, usuario de Zoom, no sé quién sea, que dice, ¿es posible manejar como asimilado salario el pago único administrador? Se asimila salario, pero tiene características especiales los honorarios al Consejo de Administración. Por eso ahorita hace ratito dije, eso sí hay que meterlos en otra bolsa. Es una alternativa muy diferente porque estamos a disposición de muchas cosas de en qué posición se encuentra la persona que va a recibir honorarios al Consejo de Administración para saber cómo se calcula la retención del impuesto sobre la renta, porque ahí es una cosa muy diferente. Por ejemplo, pasando a lo que me dice Grace, ¿no? Buen día, ¿se le puede pagar asimilado a salario a un administrador único? En este caso, ¿por qué no? Bueno, a un administrador único, un asimilado a salario, sí, porque le está haciendo algo a la empresa, pero no le podemos pagar por cuestiones de INVIS, porque de acuerdo a la tesis que tú me estás diciendo, es que como es un administrador único, él sí es la cabeza de la empresa. En cambio, si cambias ese administrador único a un consejo de administración y hay un presidente y él forma parte del consejo, entonces él ya no es la cabeza original de la empresa y por lo tanto es afiliable al IMSS y ya podemos cambiar esta parte. Y ahí Ahora, hay que tener cuidado hablando de las SAS, por ejemplo, en una SAS es administrador y socio único. Bueno, aquí es la misma situación de lo que acaba de hablar esta Grace. Al ser tú la cabeza de la empresa,
ya no puedes obtener por sueldos y salarios, y ya no puedes obtener IMSS porque es el hecho de que no puedes estar subordinada. El hecho de estar recibiendo IMSS es porque estás subordinado a alguien. En este caso, esa es la ventaja del consejo de administración dentro de las empresas, porque aunque los socios formen parte, no significa que son la cabeza importante a la hora de la toma de decisiones. No es el gerente general, no es el presidente del consejo, es parte de, por lo tanto, se pueden, pero el presidente, el administrador único, como lo mencionan en la tesis específicamente, ellos no son los que se pueden afiliar al IMSS. Sí, Por eso es muy importante. y ahí hay una perla para Ivonne y una perla para Grace. La creación de la SAS, Juan Carlos, dice que se conforma por lo menos con una persona. Entonces yo puedo tener más accionistas en una SAS, ¿sí? Y entonces nosotros lo hemos hecho. Dice la norma, por lo menos uno. No significa que no haya más, Juan Carlos. Entonces, yo puedo ahí romper la regla en beneficio de mis accionistas o mis compañeros. Yo tengo un accionista adicional, yo puedo hacer 20,000 cosas, ¿sí? Porque la norma es bien clarita, dice por lo menos uno. Y hemos ido al SAT a aclarar esos puntos y dice, pues sí, tiene razón, vámonos, ¿no? Y de pronto, Ivonne y a Grace los vamos a invitar a esta plática. Fíjate que tenemos una plática, ya les mandaremos invitación especial, porque vamos a dar una plática especial, ¿verdad, Raúl? Para nuestros amigos, consejos de administración. Tenemos una plática que no la damos a través de la opción, es con empresas, pero les vamos a invitar a una plática de otras formas en que les podemos pagar a esos consejos, ¿no, Juan Carlos? Sí, fíjate que lo que dices es totalmente cierto. O sea, en gran resumen, sí habría una manera de retribuirles vía asimilado de salarios a estas personas, pero como bien dice José Raúl, hay que tener cuidado en cumplir ciertas disposiciones muy específicas porque tiene su diablo, ¿no? Algunas disposiciones tienen su tope, tienen su límite y hay que cumplirlos muy puntualmente. Entonces, en ese tema es a lo que les invitamos, sino no a tomarlo como una regla general de que llego y hago los pagos, sino a conocer exactamente todas las características que conlleva a que les podamos pagar bajo ese título, ¿no? Y tiene toda la razón José Raúl, es un tema totalmente aparte el que puedas pagar a través de esta figura de asignados a salarios honorarios al consejo, sí es posible, ¿no? Pero tiene que cumplir muchas características y que ahorita, pues desgraciadamente no nos da tiempo de cubrir por todo el material. Exacto. Y mira, y ahorita Rodrigo Pantoja, qué bueno, es excelente tu pregunta. Y ahorita precisamente le voy a adentrar a Raúl, para que Raúl, dales una visión general de cuántas figuras tenemos para pagarle a nuestros socios y empresarios, accionistas, CEOs, consejos de administración, y que, y lo voy a decir a lo mejor fuerte, Juan Carlos, para algunos de nuestros compañeros contadores, que no le recomiendan a sus empresas, ¿no? Y están ahí están. Raúl, para darle respuesta a Rodrigo, platícanos de cuántas figuras tenemos así de manera general para que ellos puedan ir viendo, mira, existe esta, existe la otra, por este servicio, por trabajar por horas, por dar consejo, por comercial, por comisión mercantil. A ver, platícales, Raúl, por favor. Ok, bueno, primero para terminar rápido con Gracie, efectivamente, hablando de la tesis, hay que recordar, esa tesis que tú mencionas sobre si puede ser afiliable a IMSS, en específico, lo que te dice esa tesis es, el gerente general y el administrador único no pueden ser porque ellos son la base de dirección, por lo tanto, por eso no podían ser afiliables al IMSS. Y ahí está el secreto, al haber mesa directiva y al volverse subordinados, ya se vuelven afiliables. Ese es el secreto de por qué se cambia mucho del administrador único al consejo de administración, aunque entre comillas sepamos quiénes son los que tienen el verdadero control de la empresa. Ahora, regresando a Rodrigo Pantoja, dice que una persona, buenos días, en relación a los servicios que presta una persona a una empresa y estos no sean servicios profesionales. Por eso lo puedes asimilar a salarios, es otra de las características, porque el asimilado a salario no te está casando automáticamente con una actividad profesional. ¿Qué tipo de contrato recomiendan elaborar si opto por el pago vía asimilados a salarios? Bueno, pregunta,
le das dinero constantemente para saber por dónde te conviene. Si me dices, ¿sabes qué? Sí, le doy cada mes, pues entonces, aunque estés pagando seguridad social, mejor afílialo al IMSS y hazlo trabajador, si es que esa es la alternativa que estás buscando darle mes con mes. Es que depende mucho por qué le estés dando el dinero. Uno, como dices, no es una actividad profesional. Bueno, ya nos quitamos ahí, ya tachamos actividad profesional. Pero si me dices, le doy mes con mes, pues entonces es mejor meterlo como sueldos y salarios. Ah, es que le estoy dando una cantidad muy fuerte de dinero. Bueno, entonces hay que analizar qué cantidad es y a lo mejor buscamos otra alternativa y también qué servicio le está prestando a la empresa. De que lo podemos asimilar a salario, sí, pero hay que ver qué alternativa es. Por ejemplo, a lo mejor me dices, es un socio que forma parte del consejo de administración. Entonces, a lo mejor le podemos pasar a pagar por honorarios al consejo de administración. Y aquí juegan otras vertientes que más adelante les vamos a decir. Si ahorita, Rodrigo, no puedes adelantar también si quieres, en el chat, por ahí, qué servicios o cada cuánto le das, pues ya, mira, aquí. Supongamos que sea limpieza de oficina, ya se le solicita cada 15 días. No, pues ahí ya es Repse. Ahí sí, no, depende, porque si es solo una persona y la está prestando, no es Repse porque no es una, Habría que ver cuánta gente porque no es. está subordinando personal con él. Si es la persona solita, no hay Repse. Supongamos que sea limpieza de oficina. Ok, mira, ¿qué es lo que está pasando? Tú lo estás asimilando a salarios también por una razón, porque tú vas a emitir el CFDI por él, porque esta persona a lo mejor no tiene la capacidad de emitir el CFDI, como lo que son las actividades profesionales. Entonces, el asimilado a salario, ¿quién lo emite? Lo emite la empresa. Puedes pagarle por asimilado a salario, sí. La única desventaja es que si le estás pagando cada 15 días, por ejemplo, también va a llegar el IMSS y va a decir, oye, espérate, esta persona es de planta, no es por ahí. Entonces yo ahí te recomendaría mejor que para cerrar esas vertientes, mejor lo contrataras como trabajador para evitar mejor ese problema con el IMSS que tratar de buscar otra alternativa. Porque el IMSS es canijo en esa parte. Ellos sí van por un peso, van por el peso. Sí. Pues Raúl, platícanos más figuras para que también nuestros amigos puedan Sí, conocer bueno, más. asimilados a salarios pueden ser muchos esquemas, puede ser cualquier tipo de trabajo, simplemente que no sea periódico, que sea como por algo especial. Por ejemplo, a lo mejor tenemos alguna empresa amiga que se dedica a la creación de software y necesitamos contratar a uno de sus personales nada más por unos 15 días, pero la otra persona no va a dejar de trabajar. Ahí sí le puedo pagar por asimilados a trabajo, por asimilados a salario en específico esa persona, a lo mejor por la creación del software y va a venir unos 15 días, por ejemplo, y no lo voy a pagar IMSS. Ahí sí lo puedo asimilar a salario. Ese es uno de los ejemplos. Adelante, por favor. Y aquí tenemos cómo se calcula el asimilados a salario. Hay que recordar que paga impuestos sobre nómina. No solamente es impuesto sobre la renta. Entonces hay que ver en qué estado se está pagando esto para ver a quién le corresponde el pago del impuesto sobre nómina. Adelante, por favor. Bueno, aquí viene lo de cuáles son los que se asimilan a salarios y más adelante vamos a hablar un poquitito más de los honorarios al Consejo de Administración. Servicios independientes, en servicios independientes estamos hablando de actividades profesionales. Actividades profesionales hay que recordar que el CFDI es diferente porque ya contamos con retenciones de impuesto al valor agregado. Aquí el sustento de la materialidad en específico, sí hay un contrato por el servicio específico que estás prestando. Hay que recordar que los servicios independientes o servicios profesionales, cuando una persona física se los presta a una persona moral, es que hay una retención del 10% sobre el subtotal para retención de impuestos sobre la renta y las 2/3 partes del impuesto al valor agregado. Este CFDI hay que recordar que lo emite la persona que presta el servicio, no quien lo recibe. Y esta persona, por esta actividad, va a estar presentando pagos provisionales. Adelante. Error común en servicios profesionales. Luego la autoridad llega y le pregunta a la persona, oye, y por este servicio, ¿cómo se lo prestabas a esta empresa? No, pues se lo prestaba de esta manera y iba de 9 a 10 todos los días. A ver, espérate, es un servicio profesional, no hay horario y entonces te dicen, oye, independientemente de lo que hayas pagado acá, ¿qué crees? También debías de pagar IMSS. ¿Por qué? Porque no supimos poner o no supimos especificar correctamente en los contratos que esto no tenía un horario, que esto no era una relación laboral, sino era un servicio en específico que había que prestar.
Comisiones mercantiles. Esta se está haciendo muy común dentro de los accionistas. ¿Por qué? Adelante. Porque los accionistas en la mayoría de las veces son quien consigue el proyecto. Y una de las maneras más interesantes de que ellos se vean retribuidos por parte de su misma empresa son las comisiones mercantiles. Cuando algún proyecto se termina, ellos pueden cobrarle comisión mercantil a su misma empresa. Se hace un contrato marco de comisión y en esa sesión tú puedes estar disponiendo del porcentaje que tú requieres en esa situación para que la empresa te pueda retribuir por haber conseguido esta, ¿cómo se llama? Esta venta o esta obtención de algún proyecto. Y al mismo tiempo le estoy generando una deducción a la empresa. Es otra de las alternativas en la que el socio se puede ver retribuido. Hay Y que ahí recordar que esa también tiene súper deducción. importante ¿Mande? esta figura, Raúl, pero debe estar bien documentada, Juan Carlos, ¿no? Bien documentada. Que ese es un tema, ¿no? Que superfigura, Juan Carlos, superfigura económica que te genera deducción y te da un beneficio, pero debe estar bien documentada ahorita revísenla para el presidente del ejercicio, ¿no? Adelante, Raúl. Adelante, vámonos si quieren, como que quieren platicar un poquitito rápido de honorarios al Consejo de Administración, y si quieren les damos esa parte un poquito más rápido. Ahí, vámonos, emolumentos al Consejo de Administración. Bueno, aquí hay unas vertientes interesantes para el socio. A ver, primero hay que ver, ¿qué es un Consejo de Administración? Está conformado por una mesa directiva en la que se juntan y se toman decisiones. Bueno, si un socio forma parte del Consejo de Administración y yo le pago por medio de honorarios, aquí hay dos vertientes. La primera, si el socio es colaborador de la empresa o no, por eso les dije allá arriba, si yo al socio lo metí como colaborador dentro de la empresa, colaborador, estoy diciendo que es parte de la plantilla de trabajo de la empresa, no se le retiene el 35% directo, no. Nos vamos a ir a la tabla del 96 y se la va a pagar el mensual. Ahí te lo dice el artículo 94 y el 96 en esa parte en específico. Pero también te dice, pero si esta persona que es parte del consejo de administración no forma parte de los colaboradores de la empresa, ahora sí estamos hablando del 35% directo. Es extra. Por Fuera. eso es importante ver qué posición tiene la persona, porque todos dicen, es que los honorarios al Consejo de Administración muchas veces dicen, es el 35% directo. No, hay que ver qué posición tienen en la empresa. Si tienen una posición en la empresa, el hecho de ser colaborador ya cambia la situación de la retención. Y de hecho les voy a decir, no sé si es correcto que lo diga así, pero es más económico que la persona sea colaborador de la empresa y reciba honorarios al Consejo de Administración que a que no forme parte dentro de los trabajos de la empresa. Si lo comparamos en porcentaje, del 35, si nos vamos directo a honorarios al Consejo de Administración, le están reteniendo, solo va a recibir el 65%, pero si es colaborador, está viendo beneficios del 77, hasta el 77%, incluso yéndose muy caro de lo que estará recibiendo siendo colaborador. Entonces unos dicen, es que no quiero ser trabajador dentro de la empresa. Bueno, pero a lo mejor y te conviene no necesariamente siendo trabajador, sino sacarlo por honorarios al Consejo de Administración. Pero hay que recordar que también está limitado, al igual que lo que son los honorarios normales, por ejemplo, que todas las deducciones, incluyendo honorarios al Consejo de Administración, no deben de exceder del 10% del total de las otras deducciones. Otra de las características es, ok, voy a recibir honorarios al Consejo de Administración, tampoco puedo pasarme por cada una de las personas que yo le esté pagando honorarios al Consejo de Administración, toda la retribución que le haya pagado a la persona de mayor jerarquía dentro de la empresa. Correcto. Entonces, todas estas características son las que nosotros debemos de cuidar, pero esto lo estoy hablando principalmente de Consejo de Administración, porque cuando estamos hablando de administrador único, entonces ya no aplica lo de puedo ser trabajador. Entonces, por eso les digo, todo depende de cómo esté conformado su empresa. No, y ahora, Raúl, perdón que te haga yo, y vuelvo a recordar, el SAT se ha perfeccionado y profesionalizado fuertemente en este tema, Juan Carlos, porque si llega y te revisa la de veras, ¿eh? Si te sabe... Tesorería también, Tesorería ha observado que al contribuyente se le ha olvidado que los asimilados a salarios también forman parte del impuesto sobre nómina. Y luego llegan por esas diferencias y luego dicen, no, es que sí pagué correctamente, sí, pero los asimilados a salarios no. Y los honorarios al Consejo de Administración también son adeptos al 3%
sobre nómina en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. Y hay que ver cada una de las reglamentaciones de cada uno de sus estados, porque hay que recordar, aunque no lo pareciera, sí son muy diferentes cada uno de los puntos que toman como base para impuestos sobre nómina. No, o sea, ahora sí que hay que ver cada uno de los códigos fiscales de cada uno de sus estados para ver si sí son o no son adeptos al impuesto sobre nómina. Exacto, ya lo pelearemos ya legalmente, Juan Carlos, por inconstitucionalidad y todos los Claro. factores de defensa fiscal, ¿no? Y jurídica. Pero es un hecho fundamental que la autoridad dice, para mí es nómina. Y luego Juan Carlos nos pasó, ¿no, Raúl? Con una empresa que llegaron y entrevistaban a los trabajadores, Juan Carlos, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, y les preguntan, ¿qué horario? Es lo que yo les preguntaba, platicar al Hay que principio, ser ¿qué horario consistentes, como tienen? bien dices. ¿Qué horario tienen? ¿A qué hora salen? ¿Con qué material trabaja? ¿Con maquinaria de la empresa? ¿Le dan uniformes? Y todos dicen, pues sí, subordinado, ¿no? Oye, Raúl, ¿y qué otras nos puedes comentar sobre estos honorarios, estas formas de pago al Consejo de Administración, Raúl? Mira, estos honorarios al Consejo de Administración también tienen otra característica que hay que especificar en qué mes se están realizando, porque como se están asimilando a salario, la retención se paga en el mes que se hicieron. Un error común es que llega al final del ejercicio y en diciembre dicen, ¿qué crees? Dice le vamos a pagar por honorario del Consejo de Administración por el mes de marzo y marcan el mes de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar? La autoridad va a llegar al siguiente año y va a decir, ¿qué crees? En marzo me debiste de haber pagado la retención correspondiente al mes de marzo, que es en el que sucedió, porque es un asimilado a salario y esa retención corresponde en el mes en el que sucedió. Ya nos pasó en esa parte y por eso se los estoy comentando como tip. No necesariamente es que llegamos al final del cierre del ejercicio. ¿Qué crees? Hay que pagarle todo lo que le debemos en el año y especificamos en cada momento de lo que pasó. No, yo creo que hay que tener un poco más de control interno ahí y en el momento en el que se lo vas a emitir, en ese momento pagarlo, porque la autoridad obviamente va a ir a buscar sus recargos y actualizaciones también y le va a valer que tú le hayas pagado en diciembre esa retención. Tú se la debiste haber pagado en marzo. ¿Tú quieres ese beneficio de esa retención que pagaste en diciembre? Pídemelo en devolución. Y ya saben cuál es el chiste de pedir devolución. Entonces, hay que hacer las cosas bien, correctas y con tiempo. O sea, hay que irlo haciendo con calma y mejor con calma y bien que sacar. Por eso son estos cursos ahorita en noviembre y no en diciembre, para que tengan tiempo de poder amarar todos esos gastos que están pensando a futuro Sí, para no, el cierre del ejercicio. precisamente esa es la idea, ¿no? Oye, Juan, ¿tú tienes algún comentario respecto a este Y tema? yo quería comentarles algo. Casi nos hemos centrado en lo que nos pasa cuando el SAT o cuando las autoridades nos revisan, pero en este tema de los honores al consejo también me ha pasado en la práctica que luego pues hay muchos socios, ¿no? Hay muchos socios, no todos integran el consejo y cuando se determinan este tipo de honorarios, pues a veces también requieren que en las actas de acuerdos de asamblea, a veces hasta se fijen los montos que se van a pagar estas personas, ¿no? O sea, no todo mundo puede mover y hacer las cosas a veces como Dios lo quiera decidir, sino a veces dicen, oye, no, vamos a hacerlo bien, vamos a celebrar un acta de asamblea en donde pongamos los honorarios que estamos dispuestos a como empresa pagarles a estos consejeros, ¿no? O sea, sí hay muchos requisitos a veces, incluso en estos que me estoy refiriendo específicamente, que es a veces nos exigen los otros accionistas y por transparencia hacia el resto de los accionistas, el que este tipo de honorarios sí estén fijados y sí estén autorizados desde el mismo consejo, desde la misma asamblea de socios, ¿no? Sí, y súper importante, Juan Carlos, lo que dices, ¿no? Ahorita para que veamos las figuras, pero yo les comento a nuestros amigos que nos acompañan y existe una figura que por ahí tenemos para estos casos, Juan Carlos. Ya llegó el SAT y me dice, no hay asamblea, no hay elementos. Pero fíjense que hay un documento que autorizado en la ley, no les voy a decir ni fundamento ni nada, Juan Carlos, porque pero sí es parte de que tendríamos que platicarlo, pero puede tomar acuerdos fuera de Consejo de Administración Correcto. y Consejo de Asamblea como un acuerdo fuera del Consejo y así se denomina, y está fundamentado en la ley para que yo tome estas decisiones, ¿no? En una emergencia, no necesariamente tengo que decir, y después ya lo voy a ratificar en una tasa, a lo mejor de 6 meses o 7, pero yo ya le autoricé y ya le pagué a una persona, aunque el consejo no haya sido convocado.
¿sí? Ok, Correcto. muy bien, Juan Carlos, y súper importante esa parte, ¿no? Lo que les comentábamos al principio. Hay que documentar legal, por eso hay que estar atentos con la protocolización con el fedatario público. Y les hablo de fedatario público porque acuérdense que hay figuras que tenemos que llevar ante el notario público o ante el corredor. Y cuando hablo de fedatario, pues vamos a hablar de general. Oye, Raúl, ¿qué otras figuras tienes, Raúl? Para que vayan Pero recordando, para irlo nos, metiendo nos saltamos ahorita directamente a monumentos, pero obviamente creo que si vieron por ahí, hablamos de regalías, ahorita estamos viendo préstamos e intereses, pero bueno, si quieren platiquemos de préstamos e intereses. Obviamente puede ser una alternativa interesante, pero hay que recordar que está siendo observada por la ley de lavado de dinero, entonces hay que ver efectivamente para qué le prestarías a la empresa y por qué estarías recibiendo intereses. Y más adelante les voy a decir por qué también préstamos e intereses está siendo bien observado por la autoridad, porque también los está considerando como dividendos fictos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita más adelante les comentamos, ¿no? Pero bueno, préstamos e intereses puede ser una alternativa interesante, pero sí hay que sustentarlo correctamente, que tenga un contrato, que tenga los intereses, hay que ver que existe una razón real de negocios por la que el socio le esté prestando. A lo mejor el socio quiere invertirle en la misma empresa, pero no quiere meterle más capital. Entonces simplemente dice, le presto el dinero para que después me lo regrese con un beneficio económico más rápido que lo que puede ser capitalizándolo, ¿no? Adelante. Aquí, por ejemplo, les dejo varios esquemas, ¿no? Hace ratito nos saltamos ¿qué fue? Asistencia técnica. Bueno, asistencia técnica principalmente la ocupan cuando estamos hablando de socios en el extranjero, pero aquí hay que observar mucho cómo están los tratados con cada uno de los países para ver qué retención nos toca, y es una forma en la que a veces se le retribuye a los socios, porque a lo mejor tenemos socios específicos que se dedican, no sé, es un ingeniero en específico para alguna maquinaria especial y es una forma de retribuir rápido. Entonces, les digo, o sea, todo depende de las características de su empresa. Todavía no estamos hablando de CUFIN o de dividendos distribuidos, que es la principal parte de esta plática, pero aquí le estamos dando otras alternativas para que nada más estén esperando el cierre del ejercicio para saber cómo vamos a sacar, cómo podemos ser retribuidos de nuestra misma empresa, ¿no? Bueno, préstamos e intereses es una. Adelante, por favor. Arrendamiento de inmuebles y propiedades. Miren, esta es muy común que ustedes dicen, pero ¿por qué la mencionan? Porque muchas veces los socios prestan el inmueble y ni siquiera están recibiendo nada a cambio. Y es una gran cantidad de socios que hemos visto que ellos pusieron la oficina, pusieron la casa, pusieron el terreno y nunca le han cobrado a su empresa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo mencionan? Porque es muy común, ¿eh? O sea, es el 50% de las personas con las que hemos trabajado o que han colaborado con nosotros en 100% fiscal para algún servicio en especial, muchos de ellos no están recibiendo ese beneficio por parte de sus mismos inmuebles. Entonces es importante que si no aportaste el inmueble a la empresa, pues por lo menos entonces cóbrales arrendamiento, y es una alternativa de mes con mes que puedes estar recibiendo si es que no quieres recibir sueldos y salarios y tienes la posibilidad. Obviamente hay retención de impuestos sobre la renta y obviamente también hay IVA, pero también tenemos otros beneficios, ¿no? De que tienen, por ejemplo, si el socio puede tener, si quiere no estar jugando con sus deducciones, puede tener la deducción del 35% directo. O sea, hay otras alternativas que puede tener, pero hay que estar verificando cómo se la adecua a cada socio. Entonces, si por ahí tú eres socio y estás haciendo esto, ¿por qué no le estás cobrando a tu empresa un contrato de arrendamiento? Sí, porque además, Raúl, está observada por el SAT como una Sí. actividad que debe que tratarse con cuidado, pero en estricto sentido debemos de cumplir ciertos requisitos, y qué bueno que estoy viendo a Erika Estudio aquí, del mercado, como dices. ¿sí? Vamos, que estoy viendo a Erika que nos va a acompañar, Erika, dentro de una semana, Erika Jiménez, y yo les comentaba, Juan Carlos, que tenemos gente, clientes, tipo, que yo creo que vieron la película esa de McDonald's famosa, ¿no? Que la rentan a sus propias empresas los bienes, sí, no es una deducción ficticia, ¿por qué? Pero hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Uno, es una actividad vulnerable, Ujú. ¿sí? Dos, pues hay que presentar mis avisos de lavado de dinero, ¿no? Dos, debo de pagar, acuérdense que tenemos una tabla en tesorería, cuando yo presto el bien inmueble,
y lo arrendo, también voy a pagar un impuesto, ¿sí? También un impuesto local, ¿no? 2, debo de señalar efectivamente que cómo lo voy a arrendar. Pues hay otras figuras, ¿no, Juan Carlos? Hay una persona moral a la que le puedo depositar mis bienes y que ella se la arrende a mi empresa. 3, hay una figura que no usamos y que Juan Carlos ya hizo énfasis hace rato, ¿no, Raúl? ¿Sí? Hay estudio de precios de transferencia, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta, no? Tuvimos un cliente y sigue siendo nuestro cliente, y, por cierto, un saludo a él ahorita. Él tiene ingresos como por 300 millones al año de arrendamiento, pero le arrenda nada más a sus negocios, Juan Carlos, y le va re bien, ¿no? Claro. Nos han revisado y ¿qué le hemos enseñado, Juan Carlos? Nuestro estudio de precios de transferencia, nuestros avisos a la unidad de lavado de dinero, nuestro pago de impuestos locales, ¿sí? Y aparte, ha sacado otra ventaja, Juan Carlos. Deduce todas las modificaciones a los inmuebles. ¿Es un ingreso acumulable? Pues sí, pues dámelo como ingreso acumulable, ¿no? ¿Cuándo lo vas a acumular? ¿Qué dice la norma, Raúl? Cuando se termine el contrato, ¿no? Pero pues esos contratos, quién sabe cuándo se van a acabar, porque, y dice la norma, y tenemos ahí una figura de prescripción y caducidad de los 5 años, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de la habilidad y del contador y del fiscalista, y mis compañeros fiscales que nos acompañan y contadores, de que hagamos un verdadero blindaje de nuestros clientes. Por eso esta plática, ¿no? Hagamos prevención del precierre de la ejecución. Porque a veces pensamos, Juan Carlos, y no sé si tú lo pienses, y ahorita voy a invitar a Sayuri, invitamos a Sayuri, Raúl, que a veces nos dicen, Raúl, que pensamos que el precierre del ejercicio es nada más contable, ¿no? Y registros contables, ¿no? No, espérate. Esto es mucho más fuerte, ¿no? No sé si quieras, Sayuri, bienvenida, Sayuri, quieras comentar, y aquí en compañía de Juan Carlos y eso, ver directo cuando tenemos la importancia de esos registros contables, ¿no, Sayuri? Porque llega el SAT y me dice, ah, qué bonito que tiene nuestro FDI, qué bonito que tiene su contrato, Juan Carlos, pero ¿qué cree que no está registrado en contabilidad, ¿no? Y dejamos, o al revés, ¿no, Juan Carlos? Está bien bonito registrado en contabilidad, ¿no, Raúl? Y no hay documentación soporte. En materia fiscal, y no soy el mundo contable, el mundo financiero y el mundo fiscal, ¿no, Juan Carlos? Y yo siempre les digo a nuestros compañeros cuando llegamos, es que usted, y perdone, pero nos ha tocado casos, Juan Carlos, ¿no? Que llegamos y los contadores de las empresas, no nos quieren ver como aliados, ¿no? Dice, es que usted me está cuestionando, yo no estoy cuestionando, yo te estoy señalando lo que va a llegar el SAT y me va a preguntar, ¿eh? Y luego llegan y desgraciadamente llegan así, ¿no, Sayuri? ¿Cómo ves, Sayuri? Sí. ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos en esta parte, por ejemplo? Este es súper importante, ¿no? Cuando llega el SAT, Juan Carlos, y la CUFIN. A ver, la CUFIN y los registros contables, la documentación, ¿no, Sayuri? Bienvenida, Sayuri. Muchas gracias y hola, ¿qué tal a toda la comunidad de 100% Fiscal? A nuestro invitado especial también, Juan Barreiro. Agradecemos su presencia el día de hoy y bueno, vamos a seguir con este tema muy importante como es lo de las ganancias y dividendos para nuestros accionistas. Y bueno, vamos a tener esta cuenta opción también para distribuir los dividendos a estas personas que deciden invertir en nuestra empresa o que bueno, tienen un negocio propio y como no, tienen derecho a una retribución. Pero bueno, ¿para qué o qué es esta cuenta CUFIN? Bueno, primero tendremos que poner en la mesa que es una cuenta que es obligación de todas las empresas morales llevarla y aparte tener un buen control sobre de ella para cuando vayamos a hacer uso. Es una cuenta opción, como les mencionaba, para retribuir también a nuestros accionistas. Y bueno, pero ¿cuál es el propósito final de la CUFIN? La CUFIN va a ser un asiento contable, además, y una cuenta del cual, como ya lo dijimos, nosotros tenemos que tener sumo control, que nos va a permitir llevar el control del resultado fiscal acumulado de cualquier empresa que haya sido sujeto a ISR. De manera que dicho saldo o recurso sirve para el pago de dividendos o beneficios de los accionistas sin que deba pagarse de nuevo el ISR. Para ello, los dividendos a repartir deben ser menores al saldo CUFIN.
Para ello, bueno, nos vamos a remitir también al artículo 10 de la ley del ISR, pues este artículo precisa que cuando una persona moral distribuye dividendos o utilidades, se debe pagar el impuesto. Sin embargo, también el párrafo tercero del mismo 10 nos dice que si este pago proviene de esta cuenta de utilidad fiscal, no va a pagar este impuesto ya mencionado. Por lo tanto, la CUFIN representa el importe de las utilidades fiscales acumuladas que ya pagaron el impuesto sobre la renta y bueno, cabe mencionar que el pago del ISR se dio en términos del artículo 9. Bueno, ello significa que, por ejemplo, si mi utilidad a distribuir fuera de 100 pesos, pero yo tuviese en mi cuenta CUFIN 70, los 30 que yo tendría entre mi utilidad distribuible y los 70 que ya tengo en saldo CUFIN, que ya pagaron impuesto, pues serían los únicos que tendrían que pagar impuesto. Pero bueno, vamos al punto de cómo determino o cómo obtengo el importe de la CUFIN. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, vamos. Muchas gracias. Bueno, el primer elemento que vamos a considerar es la utilidad fiscal neta. Y bueno, esta no la vamos a, perdón, bueno, el primer punto a considerar va a ser el resultado fiscal del ejercicio, perdón, y no lo vamos a confundir con el resultado que nos da ¿cómo se llama? En el ejercicio derivado del artículo 9, de esa manera de cómo la determinamos, pues ese resultado lo vamos a ocupar aquí, pero no va a ser esta utilidad fiscal neta que vamos a determinar en ese artículo. Bueno, vamos a tomar nuestro resultado del ejercicio y le restaremos las partidas no deducibles de conformidad al 28, ¿cuáles son? Como los obsequios, los gastos de representación, etcétera, excepto los señalados en el 8 y en el 9, como son las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o pasivo y las reservas que se creen para indemnizaciones del personal, entre otras, así como la PTU. Asimismo, vamos a disminuir el monto por la acumulación de ISR pagado en el extranjero y bueno, vamos a obtener con ello nuestra famosa UFIN o la utilidad fiscal neta. La siguiente, por favor. Como dijimos, esta CUFIN va a tener ciertas disminuciones o ciertos aumentos según ciertos conceptos. Por ejemplo, si nosotros, esta cuenta va a aumentar con la utilidad neta de cada ejercicio. Siempre que nosotros determinemos una UFIN, se va a aumentar a nuestra cuenta CUFIN. También, ¿cuál va a aumentar esta cuenta? Bueno, los dividendos, utilidades percibidas de otras personas morales residentes en México y también los ingresos o dividendos, utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes. ¿Cuáles son estos regímenes preferentes? Bueno, los que no están grabados en el extranjero o los que están con un ISR inferior al que causaría o que pagaría aquí en México. Y si También no, que le está... pregunten a Shakira ahorita, ¿no? Juan Ah, Carlos y Sayuri, ¿no? Ahorita. Y ese límite es el 75%. Para efectos prácticos es si no está pagando el 22.5%, nuestra tasa es del 35%. sí. Si no está pagando ese régimen por lo menos un 22.5%, quiere decir que es un refipre, ¿no? Exacto. Sí, este es un tema muy importante a analizar, como decía el licenciado, de Shakira, pues pasó algo similar. Bueno, también vamos a tener disminuciones esta cuenta siempre que el importe de los dividendos o utilidades pagados, como dijimos, de esta cuenta nosotros podemos pagar a nuestros accionistas. Cuando nosotros hagamos estos pagos o repartamos dividendos, va a disminuir obviamente nuestra cuenta y también cuando las utilidades distribuidas señaladas en el 78 del impuesto sobre la renta, como lo son la disminución de capital. Cuando disminuyamos capital, esta cuenta pues asimismo va a disminuir. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo práctico de cómo vamos a determinar la CUFIN del ejercicio. Como ya dijimos, vamos a tener nuestro saldo actualizado de CUFIN. A esto le vamos a añadir o le vamos a restar los conceptos que anteriormente dijimos, los cuales van a aumentar o disminuir la cuenta, y con eso vamos a determinar la CUFIN del ejercicio. La siguiente, por favor. Antes de que avances, Sayuri, atrás, Sí. más adelante,
ahí quédate, hay que recordar que esa resta de los dividendos o utilidades pagados no se está refiriendo a las UFINES, se está refiriendo a las utilidades o dividendos distribuidos que Ajá, más adelante vamos a platicar, que son los del artículo 140. Y bueno, ahorita Sayuri está platicando de las que son de UFIN, de los que nacen sí. de las utilidades del ejercicio, para que no las confundamos con los dividendos distribuidos, que es una historia diferente, pero que se Ujú. confunde mucho porque son dividendos o dividendos. Bueno, dividendos de CUFIN es una cosa, dividendos distribuidos es otra, y ahorita, para que lo vean de una manera más sencilla, lo vamos a ir especificando. Sayuri está hablando solamente de los que vienen de cuenta De CUFIN, Cofin. o sea, el fin de cada año, conjunto CUFIN, vale. Gracias, Rulo. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, también asimismo, pues esta cuenta se va a tener que actualizar, como muchos ya tenemos como conocimiento, y el saldo de COFIN se actualizará en los siguientes supuestos: al cierre de cada ejercicio y también cuando se distribuyan dividendos o se perciban dividendos utilidades. En ambos casos vamos a tener que actualizar esta cuenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de un factor de actualización. Lo vamos a determinar con el INPC del último mes del ejercicio, de qué se trate, o si fuera en estos dos supuestos que yo les comentaba, que se distribuyan o se perciban dividendos. Esto lo vamos a dividir entre el mes en que se efectuó la última actualización de nuestra cuenta CUFIN, y esto nos va a determinar el factor de actualización. La siguiente, por favor. Ok, una vez teniendo pues el factor de actualización, este se deberá multiplicar por la QFIN que en ese momento se tenga en el último ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del ejercicio que se trate. Como les comentábamos, vamos a actualizar la QFIN, sin embargo, la UFIN que determinemos en ese ejercicio no la vamos a nosotros a incluir en esta parte. Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo? Vamos a tener la QFIN, le vamos a aplicar el factor de actualización que determinamos anteriormente, y esto nos va a dar nuestra QFIN actualizada. La siguiente, por favor. Y aguas en estos temas, ¿verdad, Sayuri? Sí, Porque muchas empresas le aparecen en la declaración de ejercicio de nuestros clientes o que nos dicen, oye, ven a revisarme, y resulta, Juan Carlos, que se repartieron JUCA, CUFIN y no hay nada que lo respalde, ¿no? sí, ¿Sí? Adelante, Sayuri. efectivamente. Muchas gracias, licenciado Raúl. Y bueno, vamos también a hablar de esta cuenta muy importante, que es la cuenta de capital de aportación, nuestra famosa CUCA, que básicamente, bueno, también es una obligación que tienen todas las personas morales, y su propósito principal, pues, va a ser controlar el importe del capital, tanto aportado como los socios, como el de origen. Esta cuenta, bueno, va a surgir de las primeras aportaciones de los socios, y se va a incrementar, perdón, con nuevas aportaciones, y va a disminuir con los reembolsos de capital que nosotros les hagamos a nuestros accionistas. La siguiente, por favor. Bueno, como ya dijimos, puede aumentar con nuevas aportaciones, así como las primas netas por suscripción de acciones, y va a disminuir con los reembolsos de capital que les hagamos a nuestros accionistas. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo vamos a determinar la CUCA? Bueno, vamos a tener el capital social inicial que aportaron nuestros socios. A esto le vamos a aumentar las aportaciones de capital que se efectúen en el futuro. Recordemos que estas, bueno, ya más adelante lo tocaremos a profundidad, deben de estar materializadas, deben de estar respaldadas por un acta. Le aumentaremos también las primas netas por suscripción de acciones. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que las empresas hacen esta determinación de estas primas, las sacan nada más porque sí. Entonces, nos ha tocado clientes que tienen su prima al valor casi, casi de la acción, o incluso la prima vale muchísimo más que la acción. Entonces, cuando se les pide un respaldo material del por qué, a lo mejor sí está justificado por el mercado o por otros estudios, etcétera, no lo tienen. Entonces no tenemos manera de justificar esta prima neta de suscripción de acciones. Y bueno, va a disminuir con la reducción de capital, y así vamos a poder nosotros determinar nuestra cuenta de capital de aportación. La siguiente, por favor. No, y dice un cliente, Juan Carlos, esas no son primas, nos dice, ¿verdad? Oye, y perdón que los interrumpa, y ahora sí Sí. que lanzando la pregunta al aire, Raúl, ¿qué sucede? Porque a mí me ha pasado mucho en la práctica este procedimiento, pero sobre todo lo hacen para no perder los derechos de voto muchos de los accionistas. Dicen, oye, lo emito
lo emito simplemente para que sí pese, porque sí necesito el dinero, sí necesito que entre, pero yo no quiero que esa aportación me diluya. O sea, eso podría ser una causa o para que no se confunda. Ahora sí que una cosa es que no puedas emitir primas y otra cosa es que por no querer mover de algunas maneras acciones de voto, tú no estuvieras tomando la prima, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero también deben de conocer nuestros amigos que hay otras figuras, ¿no? Ahí podemos usar aportaciones para futuros aumentos de capital y descapitalizan la empresa y entonces pierden los votos, como tú dices, ¿no? Hay casos muy especiales que tendríamos que trabajar con cada caso, ¿no? Porque, ¿te acuerdas el famoso caso de una vendedora en el país que vende unas pasitas rellenas de cubiertas de chocolate, ¿no? Sí, Y que cómo le fueron quitando el capital a la empresa, ¿no? Con claro, las primas, ¿no? Y claro. entonces cuando se dieron cuenta, ellos no lo habían considerado, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy especial que podríamos platicar, Juan Carlos, y a lo mejor dedicar Sin duda, aquí es como dices, Raúl, el momento donde los dos departamentos, tanto el contable como el legal, se tienen que juntar y como dices, no somos enemigos. Aquí es donde pueden salir muy buenas, o muy buenas ideas o muy buenas soluciones cuando la parte legal entiende perfectamente lo que la parte contable o financiera quería hacer y al revés, ¿no? Entonces, como tú dices, a veces tenemos que sumarnos más como equipos porque precisamente aquí puede ser una solución muy grande. Adelante, Exacto. Y ahí, Juan Carlos, para que ya le deje yo entrada a Sayuri, fíjate la diferencia que cuando llega el SAT y te dice, ah, qué bueno que hicieron esto, pero ¿qué crees? Estaban suscritas, pero no pagadas, Claro, ¿no? Y la prima, pues estaba superior incluso al costo del valor nominal de la acción, ¿no? Ujú. Y entonces ahí vemos cuestiones bien raras, ¿no? Bien raras. Sí, sí, Y no está. continúa, Sayuri, ya para que haga. Sí, muchas gracias. Y así mismo, pues esta cuenta de capital se va a tener que ir actualizando ejercicio con ejercicio, si no, ¿cómo se llama? Si no es movida por otros conceptos, la vamos a tener que ir actualizando ejercicio con ejercicio, como con el INPC del último mes del ejercicio en que se trate, entre el INPC del mes en que se realizó la última actualización. Así vamos a sacar el factor de actualización, bueno, para determinar la actualización de nuestra cuca. También asimismo, cuando existan aportaciones o reembolsos, vamos a tener que determinar el factor de actualización vamos a tener que aplicar el INPC del mes en que se realizó el reembolso o la aportación. Esto lo vamos a dividir entre el INPC en el mes en que se realizó la última actualización. Y bueno, así sacaremos nuestro factor de actualización, que como posteriormente lo vamos a aplicar a la cuca y entonces eso nos va a salir o nos va a determinar nuestro saldo de cuca actualizado. La siguiente, por favor. Ok, esta es una parte muy medular. Aquí también me gustaría invitar al contador o ingeniero también, José Raúl. Bueno, porque aquí tenemos una parte muy medular de toda la plática y de todos los soportes que vamos a tener nosotros para justificar tanto nuestra cuca, CUFIN u otras formas de aportación a los socios. Van a ser, pues, los registros contables, evidentemente. En los registros contables, aparte de que yo voy a tener un control o voy a demostrar ante la autoridad que tengo un control sobre mi cuenta, voy a poder demostrar cómo fueron saliendo estos egresos, cómo se fue integrando mi cuenta, asimismo con los papeles de trabajo, que luego pareciera que no, pero la autoridad sí nos lo solicita, ¿no? A ver qué papeles de trabajo tienes, cómo actualizaste tus cuentas, cómo fue saliendo el dinero, cómo fue entrando, etcétera. Es muy importante que tengamos los papeles de trabajo del cómo nosotros determinamos los saldos, las actualizaciones, etcétera. Los Sí, y estados de ahí, cuenta. Ujú. exacto, Sayuri, y Sí, ahorita para que Raúl comente y Juan Carlos, para yo cerrar esa parte que decía Juan Carlos, sí. fíjate, Juan Carlos, lo importante de que cuando estamos pues, conformando la empresa, veamos los estatutos de la empresa y que no lo conocen nuestros accionistas. Yo conozco accionistas, Juan Carlos, que nunca han leído su acta, claro. ¿no? Y aparte, Juan Carlos no conoce las ventajas del socio fundador, ¿no? Que tiene en el acta, ¿no? Entonces, ahí, Juan Carlos, está parte de lo que tú señalabas, ¿no?
a ver, ¿qué decíamos? Ahí les platicaré que tuvimos un fallecimiento de un cliente, fallece y llegan los hijos a pedir las acciones y en el acta de asamblea de origen dice, no se dará ingreso a personas diferentes a las que constituyeron la empresa, ¿no? Y dice, pues ahí están sus 10 pesos, sus acciones, pero no tienen más que ese derecho, ¿no? Y ya platicamos, pero hay que cuidar su fundador. Oye, Raúl, ¿y qué tenemos entonces en esta parte de documentación, Raúl? ¿Qué tenemos? Pues, prácticamente lo que estamos viendo, ¿no? El CFDI no es suficiente para demostrar qué está pasando. O sea, ¿qué decir? Me pagué COFIN, me pagué dividendos, me pagué lo que sea, no. Hay otros sustentos, como lo que estamos mencionando. Los registros contables obviamente nacen de los papeles de trabajo, la mayoría vienen de los FDIs, pero no necesariamente. Los papeles de trabajo también son contratos, los papeles de trabajo también vienen desde los correos, desde los pactos, desde el acta constitutiva. ¿Por qué? Porque ¿qué elemento tengo para meter en la contabilidad el ingreso o la salida de acciones? El acta constitutiva. Ahí vienen los momentos. Entonces, por eso lo que les digo, no todo se limita exclusivamente a los FDIs, sino a la materialidad que hemos venido mencionando a través de todos nuestros cursos, ¿no? Cada operación está sustentada no solamente de FDIs, sino de mucha información en específica, y por eso es la importancia y le damos mucha fuerza a lo que es la fecha cierta. Que sí, que no nos gusta, que a lo mejor es un gasto, que vamos a ir al notario, que vamos a dar, no, pues hay que darle fortaleza a la fecha cierta para que cuando la autoridad me lo quiera cuestionar, pues podemos batearlo de manera correcta y decirle, ¿sabes qué? No, pues lo hice en tiempo y forma. Por ejemplo, imagínense, se están pagando de su cuenta CUFIN. Aquí el ejemplo, vamos a agarrar el de Vadillo, ¿no? Que dice, no, pues que me voy a pagar de cuenta CUFIN 2015. Bueno, a ver, la autoridad no se va a regresar a 2015 a revisarte porque ya pasaron más de 5 años. Aquí ya lo había complementado Barreiro en esta parte. Sin embargo, si en el CFDI no pusiste que viene de 2015, la autoridad va a decir, bueno, ¿y de dónde vienen estos ingresos para el socio? Si le estás pagando por medio de utilidades de CUFIN, ¿cómo lo demuestro? ¿Por qué? Porque hubo un acta de asamblea, no solamente el CFDI, hubo un acta de asamblea en la que dijimos que íbamos a repartir dividendos y le pagamos de la cuenta CUFIN 2015, por ejemplo. Y ese ya le da otro sustento para que la autoridad no te lo cuestione. No te va a regresar a revisar 2015, pero a lo mejor te va a querer buscar por otra vía y va a decir, bueno, ¿y si son dividendos fictos? ¿Por qué? Porque a lo mejor no existe esa asamblea. Entonces no debiste haberle pagado por CUFIN y no era la retención del 10%, a lo mejor era una retención por medio de la piramidación y me estoy yendo a dividendos distribuidos. Pero te digo que, tomando como ejemplo, aquí les estamos dando varias vertientes en las que es importante materializar no solo con CFDIs, sino con actas de asamblea y que los llevemos a protocolizar para que cuando llegue a una facultad de comprobación, si llegase en alguna facultad, pues podamos demostrarles que efectivamente todo fue hecho en tiempo y forma. Por ejemplo, también el mismo ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal si me dices que son de cuenta CUFIN del 2014? Y te dice la autoridad, oye, está mal hecho porque no tiene la retención del 10%. No es cierto, porque acuérdate que a partir de anteriores de 2014 no llevan esa retención del 10% de los que vengan de cuenta CUFIN. Y por eso cuando se hizo el CFDI no le pusimos esa retención. Por eso te digo que es muy importante tener no solamente el seguimiento de cómo ha ido lo que son los artículos en cuestión del Código Fiscal y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino también dilo acompañando con las actas de asamblea, dilo acompañando con los FDIs amarrados con sus conceptos importantes para que se amarren con la acta de asamblea y darle fecha cierta. Y todo esto lo vamos a ir conectando poco a poco a un camino de un compliance muy correcto a beneficio de la empresa. Sí, y respaldarlo, ¿no, Raúl? Perdón, Xavier. Perdón, licenciado, hasta los mismos estados de cuenta, ¿no? Últimamente nos hemos dado de cuenta que estos tienen una relevancia de comprobación muy importante. Ahí podemos nosotros demostrar las entradas de dinero, las salidas, a dónde se fueron, etcétera. Entonces, aunque por norma general nos dice, guarda tu contabilidad, guarda todo esto 5 años, nosotros les recomendamos que todo el tiempo que subsista la sociedad lo guarden, porque nunca sabemos cuándo o de qué periodo nos van a preguntar. Sí, y Código de Comercio y Código Mercantil nos van a marcar fechas diferentes, y por eso les digo, no, y también ahí, para cerrar el comentario de Raúl, aquí es donde está la habilidad de su abogado fiscalista para manipular pruebas, ¿no? Entonces,
Si nuestro abogado fiscalista dice, pues ya no se puede hacer nada, pues entonces hay que buscar otro fiscalista, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿quieres hacer comentarios al respecto ya para... Yo quería resumir, pero Sayuri lo hizo perfecto en el último momento. Fíjate que sí, en la experiencia exactamente. Yo estas dos cuentas me gusta mucho sí tenerlas bien, ¿no? Y bien sustentadas porque me han funcionado de salvavidas muchas veces. Como dices, a veces cuando los préstamos te fallaron, cuando alguna situación te falle, te lo quieren hacer un dividendo ficto. Pues si tienes estas cuentas y tienes saldo y están bien integradas y están bien documentadas, pues a veces te salvan el que no tengas que estar pagando impuestos. Entonces, sí, la importancia de estas dos cuentas para mí es a veces hasta, como les digo, de salvavidas, ¿no? Es el último recurso antes de pagar impuestos, pero lo que dice Sayuri para mí ha sido clave. O sea, en muchos procesos me han pedido peso por peso demostrar el flujo del dinero desde la cuenta del accionista, cómo entró si fue una aportación, si fue una sesión o lo que sea, dónde está el contrato que le dio origen, dónde están las actas de asamblea. O sea, sí tenemos que tener un control documental impresionante porque sí se están yendo, incluso lo que dice Sayuri es totalmente real. A veces hasta el estado de cuenta me da toda la certeza que una misma acta no me da, ¿no? Entonces, sí pónganle mucha atención a la conformación de esta cuenta, sí pónganle mucha atención a tener toda la documentación de cómo se explica, de cómo se forma, porque nos pueden cuestionar peso por peso de lo que está ahí, pero para cuando nosotros estamos enfrentando una revisión que puede generarnos un pago de impuestos importante, el tener estas cuentas a mí en lo particular ha sido un gran salvavidas, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena el que tengan un enfoque muy claro en que estas cuentas sí las lleven. Hablaba también José Raúl de la pregunta que nos hacían, no necesariamente porque la CUFIN no la hayan ustedes estado expresando en las declaraciones anuales puntualmente, la pierden. Ustedes no pierden la CUFIN, en la ley ni en ningún lado dice que la pierde, pero sí, Hacienda va a tomar cualquier tipo de inconsistencia por parte de la información como para cuestionárselas. Entonces, lo que menos queremos es que nos estén cuestione y hacer complicado el proceso, pero definitivamente estas cuentas, pues sí, no se pierden simplemente porque ustedes no las hayan hecho informativas en la declaración anual, pero sí tendríamos que analizar junto con el Departamento de Legal qué otro tipo de situaciones entonces tendríamos que cubrir para poderles dar uso, pero sí, para mí es algo que ha ganado relevancia y yo creo que por eso está insistiendo el mismo SAT en que dentro de la declaración anual ustedes sí presenten el dato correcto. Yo creo que sí nos va quitando mucha presión y mucha bronca, ¿no? Entonces, sí para su declaración anual, si pueden, sí concéntrense en tener bien integradas estas cuentas para que sí las informen correctamente. Eso era mi comentario. Y Juan Carlos, pues muchas gracias, y es súper importante, ¿no? Y acompañadas a estas recomendaciones, Juan Carlos, Raúl y Sayuri, quieren comentarnos algunas recomendaciones para este precierre del ejercicio, ¿no? Sí, claro, lo que siempre también les recomendamos, como ya lo comentaba hace un momento, el contador Juan, bueno, tener un equipos multidisciplinarios que no solamente, sepan la parte contable, la parte jurídica, además, pues de tener estas áreas súper comunicadas. No podemos estar peleadas la parte contable con la parte jurídica, con la parte, financiera. No podemos porque entonces hay una descomunicación y al momento de suceder pues cualquier situación, una u otra no saben de qué se está hablando. Hemos tenido clientes que nos dicen, pues es que yo sí hice el movimiento en CUFIN, yo sí saqué eso, reembolsé capital, pero la parte jurídica no hizo los respaldos jurídicos porque el contable nunca le dijo, nunca se enteró. Hasta ese momento que se tienen las reuniones, se están enterando de que se hicieron movimientos, de que se aportó capital, porque solamente meten el dinero, pero nunca se hace un acto jurídico. Entonces es muy importante tener una radiografía constante de la empresa de qué pasa para que en el momento que nos cuestionen o algo, nosotros tengamos manera de defensa y de comprobación. No sé, ingeniero. Y ahorita lo mencionamos, ¿no? Y amarrado a esto que dices, el compliance, ¿no? Que es el control interno, pero de todas las áreas en conjunto, como dices, hago un movimiento del lado de descapitalización, bueno, también va del lado jurídico. Ok,
tenemos algún servicio especial por parte de alguno de los socios, por qué fue necesario, hubo órdenes de pedido y cómo lo voy a materializar para mandar la contabilidad. O sea, todas las áreas deben de estar comunicadas, ya no es como antes de que las teníamos separadas, había un control y el resultado no. Yo creo que ya el movimiento va en conjunto y las empresas en realidad ya están funcionando de esta manera y lo conectamos con el punto 3, ¿no? Que es el trabajar en grupos multidisciplinarios, no solamente ahora del lado de, por ejemplo, ¿no? Hablando de 100% fiscal, ¿no? No solamente somos abogados, somos contadores. En mi caso, soy ingeniero para conectarle en otras áreas, para otros lados de otras empresas y tenemos otros tipos de conocimientos dentro de la misma empresa, porque ya no alcanza nada más con ser contador o ser abogado para entender cualquier movimiento a la hora de explicarle a la autoridad. Por ejemplo, cuando hemos ido hasta contra el IMSS, ¿no? Cuando tienen sus determinantes de crédito por parte del CIROC, oye, ¿con qué elementos ellos determinan que costó tanto? ¿A poco eres ingeniero? Entonces, hay muchas cosas de multidisciplinario para poder contestar y ir conectando cualquier punto de la empresa. Adelante, Sayu. Sí, claro, capacitar es muy importante también, me voy un poquito más abajo, capacitar a nuestros socios accionistas. Luego nuestros socios accionistas como clientes de nosotros nos piden, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para pagar menos impuestos, para que me paguen de otra forma? Como ya los comentábamos, no es malo que nos paguen de otras formas, no, no es malo, pero siempre hay que materializar toda operación correctamente para que nosotros no caigamos en movimientos fictos, que se vea que realmente estamos retribuyendo a nuestro accionista como se debe y por las actividades que realiza dentro de la empresa. Y bueno, enseñar, capacitar, como ya les comentábamos a nuestros accionistas y enseñarlos a cumplir la norma, perdón, no es, como les decíamos, no es malo retribuirlos de alguna de estas formas que nosotros ya les comentamos, pero siempre y cuando pues vayamos dentro del marco del normativo, ¿no? Como toda actividad merece una retribución y ellos por solamente ser parte de las empresas merecen su retribución, pero también pues si tenemos una retribución o tenemos un beneficio, pues también tendremos una obligación, ¿no? Que en este caso son los impuestos, pues hay que llevarlos de esa manera. ¿Algo más que quiera comentar? Igual contador Juan, con el licenciado Raúl. Bueno, pues mira, les agradecemos mucho su participación a todos ustedes y a nuestros amigos que nos acompañaron y a todos los despachos hermanos que trabajan con nosotros, que nos acompañan también en esta plática. Ya saben que tenemos muchas alianzas estratégicas ahí con muchos de ellos. Compartir este tema que es importantísimo para el cierre del ejercicio, para el cierre del ejercicio, porque es el que casi dejamos fuera, ¿no, Juan Carlos? Siempre, ¿no? Andan bien preocupados ahí todos por las deducciones y que porque el CFDI, la prestación del servicio. Y a la hora de la hora, pues el que invirtió su dinero en el negocio, pues no le pagamos. Y vienen y dicen, es que no me pagaron. Pues sí, no, lo que pasa es que pues ahí el equipo a lo mejor les falta algunas herramientas, ¿no? O llegan las auditorías y tiene dividendos fictos y tiene presuntiva de ingresos y otras figuras, ¿no? Y a todos nuestros amigos ya saben, si necesitan alguna constancia de nuestra plática, pues pueden mandar a nuestras redes una solicitud a través de WhatsApp y a través de la asociación pueden solicitar el material también a través de nuestras redes y nuevamente los invitamos a nuestra plática dentro de una semana referente al famoso reciclo, ¿no, Juan Carlos? Y nuevamente les agradecemos muchísimo. Les recuerdo que dentro de una semana Erika Jiménez va a estar con nosotros para hablar de reciclo y le agradezco mucho a Juan Carlos y a Sayuri y a Raúl por esta participación que yo espero que les sea de mucha utilidad a nuestros amigos. Muchas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.